Así que vamos a hablar un poquito del capítulo, deja que el capítulo 9 de Apocalipsis. Nosotros, la última vez que estuve hablando, el último versículo que toqué fue el versículo 5 del capítulo 9, así que vamos a leer unos cuantos versículos a partir del 6. Apocalipsis 9, el versículo 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballo preparado para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenía coraza como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Tenían cola como la de escorpión, también aguijón, y en su cola tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Vamos a dejarlo hasta aquí. A medida que vayamos hablando, si podemos llegar más, bien. ¿Sabe que como leemos aquí en este versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora, mis hermanos, peor que cualquier herida es desear morir. La herida es dura. Ahora, el estado de los hombres será tal que aún la muerte sería un alivio y liberación, pero uno no puede escapar de sí mismo muriendo. Sabemos que el hombre quiere morir, pero ¿resolvería algo muriendo? En primer lugar, nosotros, los que hemos conocido al Señor, nacimos al igual que los que están en el mundo. O sea, vivos físicamente, muertos espiritualmente. Todos nacemos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Adán y Eva dañaron al ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Adán? Lo primero que hizo fue que se escondió. ¿Y qué significa eso? Esa fue la primera muerte, la muerte espiritual, la separación de Dios. Se separaron de Dios, muerte espiritual. Pero gracias le damos al Señor que Él vino a este mundo, se entregó en manos de hombres pecadores. ¿Para qué? Para que hoy nosotros tengamos vida. O sea, todo aquel que recibe al Señor como su Salvador, ¿qué dice la palabra? Que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Quiere decir que entonces nuestro espíritu es vivificado y entonces tenemos una vida completa en el Señor. Pero estas personas están buscando la muerte. Ellos están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Ahora, ¿qué pasa? La muerte física habilita al ser humano para la muerte eterna. Quiere decir que si se mueren de esa manera, vivirán separados de Dios por la eternidad. Y eso es lo que la muerte eterna, separado de Dios por siempre. Y en ese lugar tan terrible,
que se describe aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en diferentes partes de la Biblia, pero aquí en este mismo libro de Apocalipsis. El capítulo 7, la primera parte dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea, al ser el caballo, aquí símbolo de batalla, se da a entender el carácter punitivo de estos seres extraordinarios. Dice la segunda parte del versículo 7, en las cabezas como corona de oro. O sea, la señal del conquistador. Bueno, el que conquista pues cadena de oro. Dice la última parte del versículo 7, la señal del conquistador, en la terminal del versículo 7 dice, también sus caras eran como caras humanas, o sea, seres inteligentes. Y el versículo 8, la primera parte, tenían cabello como cabello de mujer. En un proverbio árabe se dice que las antenas de las doncellas son como el cabello, las antenas de las langostas son como el cabello de una doncella. Dice el terminal del versículo 8 también, dice, sus dientes eran como de león o de leones. Es un símbolo del poder destructor. Dientes de leones. Ahora, sus dientes tienen una tremenda capacidad para morder. Devoran toda la corteza de los árboles. Ahora, lo que investigan este asunto del poder que tienen los leones en la mandíbula, en los dientes, el PSI, o sea, la libra por pulgada cuadrada, dice que tiene 650 libras por pulgada cuadrada. Es una mordida de un león. Y cuando es tan fuerte, puede tener hasta 1000 libras por pulgada cuadrada. Así que el asunto de esta langosta, bueno, se comen la corteza de los árboles. Yo considero, cuando estábamos en el campo, si uno tiene, en los países de nosotros no hay eso, si uno veía un enjambre, porque no era 2 ni 3, son cientos de miles, cuando llegaban a un sembradío lo dejaban limpio. Así son las langostas. Dice el versículo 9, la primera parte, que tenían corazas como corazas de hierro, simbolizan la dificultad de resistirle y hacerle daño. Supóngase una persona vestida de hierro y uno normal, ¿cómo le entra? ¿De qué manera? Dice Efesios capítulo 6, vamos a ver en Efesios capítulo 6, el versículo 14. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. La verdad. ¿Sabe qué? Bueno, el Señor dice en su palabra que Él es la verdad. Él se lo dijo a Pilato. Yo soy la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Debemos estar vestidos con la coraza de justicia. O sea, la verdad y la justicia de Dios. Si nosotros estamos en el Señor, le obedecemos, el Señor nos va a proteger. Ahora, tomando como base la piel dura y escamosa de las langostas corrientes, dice el versículo 9 que el ruido de sus alas eran como el ruido, como estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. O sea que el estruendo bélico que produce este ejército era muy conocido por los judíos. ¿Por qué? Porque no solo el ruido de una invasión masiva de langostas, sino también por el ruido estruendoso de las huestes invasoras de egipcios y asirios que vivían invadiendo el pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel conocía de todas estas cosas. Ellos sabían
Nosotros no entendemos nada de eso, pero ellos sí entendían perfectamente eso de la langosta, esas invasiones a cada rato. Sí, cada rato lo invadían. Ellos sabían de eso. El versículo 10, la primera parte, dice, tenía cola como de escorpiones y también aguijones. O sea, que el poder de la cola del versículo 10 muestra el veneno de su naturaleza demoníaca y diabólica. De esta forma, reuniendo el daño que hacen con los dientes del versículo 8, la última parte, con el que hacen con las colas del versículo 10, este ejército ataca de frente y por la espalda. Así que qué tremendo ejército será ese. Oye, yo a veces me pongo a meditar y a pensar, y yo le voy a decir mi verdad. Yo no sé, pero que el Señor me perdone, porque yo pienso primero en mi familia. Yo no pienso en todo el mundo, pero pienso en mi familia. Pienso en mi familia. ¿Cómo será ese tiempo? Oye, qué terrible será. Juan señala que al frente de ese ejército diabólico viene su rey, es decir, el ángel del abismo. Dice el versículo 11, en la primera parte. Ahora, ese hecho revela con claridad que el apóstol no se refiere o no se ha referido a una plaga natural de langostas. Juan describe más bien un ejército de criaturas infernales que habita el pozo del abismo. No son langostas naturales. El pozo del abismo en la Biblia es un lugar de confinamiento para espíritu maligno, demonio y ángeles caídos, usado por Dios para su castigo y evitar que atormenten a la humanidad. Es un lugar de aislamiento. Son tan malos esos demonios que están ahí en el pozo del abismo. Ahora, van a ser sueltos. Van a ser sueltos en la gran tribulación. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si Dios lo tiene aislado por lo malos que son, ahora Dios le va a dar rienda suelta. Pero la gente podrá decir, ¿pero por qué Dios va a hacer eso? Bueno, Dios le manda ahora a que le obedezcan. ¿No le quieren obedecer? Bueno, allá tú, además hay dos caminos. Conmigo, con el otro. Si no puedes conmigo, pues te vas con el otro. Es penoso, muy penoso. Ahora los demonios le ruegan a Jesús que no lo envíe al abismo. Esto está en Lucas, capítulo 8. Vamos a ver qué es lo que le dicen los demonios a Jesús. Lucas 8, en el versículo 30 dice, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. El 31 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Ay, por qué no quieren ir al abismo? Ay, oiga, esos no estaban en el abismo, pero van a ir al abismo porque estaban maltratando a ese hombre. Ahora, una legión tenía 3,000 a 6,000 hombres en el ejército romano. El versículo 26 de Mateo, el versículo 53, Mateo 26, 53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Son muchos. Las legiones son muchos.
Y en Marcos capítulo 5, y el versículo 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Legión. Dice que, mis hermanos, cuando una persona recibe al Señor, en Lucas 11:24, por lo menos, un espíritu malo sale de él. Cuando una persona recibe al Señor, el asunto del ser humano es tan difícil y da tanta, oye, es terrible. Uno lo siente en el corazón, pero uno no puede hacer nada, como decía Cuta. Si fuera obligado a comprar un revólver y se lo ponía en la cabeza a cada una de mi familia, te convierto y te doy un tiro, pero no es así. No es así. Esto es voluntariamente. Dice el versículo 11, la última parte, su comandante lleva por nombre Abadón en hebreo, Apolión en griego, que significa destructor. Destructor. Ahora, durante el periodo de la tribulación, los hombres se entregarán abiertamente a la adoración de Satanás. Lo triste es, mis hermanos, que la humanidad adorará al mismo que lo destruye y lo sumerge en la más densa oscuridad. Nuevamente se enfatiza la gravedad de los tres ayes. Se enfatiza. Dice el versículo 13, si lo leemos del capítulo 8, vamos a ver, el capítulo 8, el versículo 13, el último versículo del capítulo, que no hay, creo que, bueno, en la mía no hay que mirar la Biblia. Y miré y oí un ángel volando en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Ay, ay, ay. ¿Cómo será? Ya que por ahí cuando, ¡ay! ¿Qué pasó? Como exclama. Oye, ¿cómo será? Pues son juicios definidos. Oiga, los juicios de la gran tribulación son juicios definidos que Dios le manda a los hombres por la terrible iniquidad en la que están viviendo. Por eso, Dios le manda esos juicios. ¿Sabe lo que es? Hermano, yo pienso, ¿tú sabes lo que es? La grandeza de Dios. Dios, el día que el hombre peca, que le desobedece, ese mismo día Dios le dice que le va a dar un Salvador. Ese mismo ahí, en ese mismo momento. Pero habrá guerra entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y va a haber guerra inmediatamente. Ahí se ve. Luego vemos que Caín mata a su propio hermano. Qué terrible, qué terrible. Pero al tiempo el Señor nos da el Salvador prometido en Génesis 3:15. Ahora, cuando nosotros oímos que se predica el Evangelio y si no quiere leer la Biblia, dice, pero vamos a buscar información, déjame preguntar en otro lado, déjame ver qué es lo que es, porque esto es terrible, pero no está en eso. La gente quiere vivir a su manera, no le interesa. Y algunos dicen, ¿por qué Dios no hizo al hombre para que, y sin Satanás? Parece que quería que quisieran un robot. Dios hizo un hombre libre. Por eso es que usted ve el hombre y dice, no, yo soy libre, independiente. Ustedes a los grandes hombres que le dieron independencia,
al pueblo, como decían. Supóngase, mira, Simón Bolívar, no daré paz a mi brazo, no daré descanso a mi alma, ni paz a mi brazo hasta que no rompa la cadena que nos subyugan. Así pensaban estos hombres y lucharon, porque quieren ser como Dios lo hizo, independiente. Juan Pablo, Santo Domingo será libre de toda potencia extranjera, o según de la isla. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre libre. José Martí. Oye, todos esos hombres han luchado por ser como Dios lo hizo, independiente. Aunque somos esclavos del pecado, pero no, quieren ser independientes del otro. Mis hermanos, nuevamente se enfatiza así la gravedad de los 3 últimos toques de trompetas, como leímos en ese versículo 13. Ay, ay, ay. El versículo 12, el primer ay pasó. He aquí, vienen unos 2 ayes después de esto. Y sigue diciendo el versículo 12, que da a entender que lo que Juan ha visto es solo principio de dolores. Lo que Juan ha visto es solo el principio de dolores. Pues quedan aún por pasar otros 2 ayes. Las campanas parecen estar dando el toque de muerte por la vida de la tierra. Dice el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 seres, de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, esto parece ser, mis hermanos, parece ser una referencia a las oraciones de los santos que aparecen aquí, que ya esto lo tratamos antes, el capítulo 8, versículo 3 al 5, el 6 y versículo 10, eso lo tratamos ya anteriormente. El ángel de la sexta trompeta recibe una orden, dice el versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esto no parece ser los 4 ángeles del versículo 7, del capítulo 7 y del versículo 1, porque aquellos estaban sujetando los vientos de los juicios, mientras que estos otros estaban atados. Lo cual nunca se dice de los ángeles buenos. Dice Judas, capítulo 6, Judas, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sí, los ángeles, bueno, nunca el Señor ha hablado de que están atados, ni amarrados, ni cosas por el estilo. Hemos de recordar que del otro lado del Éufrates, de Asiria y de Babilonia, vinieron los grandes ejércitos que atormentaban al pueblo desobediente, o sea, al desobediente pueblo de Israel. Asiria destruyó el reino del norte de Israel y Babilonia destruyó el reino sureño de Judá. La idea presentada por los ángeles atados a la orilla del Éufrates estaban retenidos solo hasta que llegara el tiempo de Dios. El Éufrates se menciona nuevamente en relación con la sexta copa, y vamos a leerlo aquí en el capítulo 16 de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 16 de Apocalipsis, el versículo 12 dice:
el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, el Éufrates es una frontera de la tierra que Dios dio a Abraham. En Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso es el Génesis, Apocalipsis, Génesis 15, 18. Ahora, en tiempo de Domiciano, los partos procedentes del este del Éufrates eran los enemigos más temidos de Roma. En respuesta a la orden del versículo 15, la primera parte dice, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Esto debe ser considerado un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo, el periodo de la liberación de los ángeles era que, dice el versículo 15, era matar la tercera parte de los hombres. Matar, dice el versículo 15, la última parte, matar la tercera parte de los ángeles, de los hombres, perdón. Ahora, mis hermanos, ahorita estamos hablando de eso. Matar la tercera parte de los hombres. El mundo tiene, hoy el mundo tiene 8,000, ya algo más de 8,000 millones. No sabemos la cantidad de cristianos que el mundo tiene. Usted puede decir, podemos decir que sí, que hay 2,000 millones de cristianos. Pero, cristianos como lo que yo digo por ahí, yo soy cristiano y ven tirando el son. Y haciendo todo lo que hacíamos en el mundo. Mire, una vez, yo creo como 20 años, dice, estaba un grupo de muchachos, estábamos en el can y en la cosa. Y dice, no, tú eres, yo le he dicho otra vez, tú eres católico. Digo, no. ¿Tú eres evangélico? No. Ay, entonces tú eres ateo. Digo, ¿y por qué? Sí, porque tú no eres evangélico, tú no eres católico, ni eres evangélico, pero tú eres ateo. Digo, oye, dame decirte una cosa. ¿Dónde estamos nosotros? Oh, aquí. ¿Qué tú estás haciendo? Lo mismo que estamos haciendo todo el mundo en el can aquí, ¿verdad? Sí, en la tierra de nadie. ¿Ah? Oh, ¿y tú crees que si el Señor viene ahora, tú te vas? Yo me voy. Ninguno vamos. Lo que tú estás haciendo, tú como católico, y yo que no soy católico ni soy nada, porque yo sé que para irse con el Señor hay que recibir a Cristo como su Salvador, de lo contrario no se va. De eso yo estoy seguro, porque en mi casa soy un evangélico, lo que pasa es que uno está sinvergüenciando, eso le dije yo a él. Entonces, si va a morir una tercera parte de la humanidad, ¿cómo será eso? Yo hice unos números. El mundo tiene 8,000 millones, pero de los 8,000 millones, vamos a coger, yo no voy a coger un número, porque uno no sabe. Estoy poniendo, cogemos 500 millones de cristianos, verdaderos cristianos. 500 millones, no de que digan que son cristianos, sino de verdaderos cristianos. Yo estaba oyendo un general los otros días, hablando, él era, dentro de la iglesia católica era un tremendo, eso en Dominicana. Y él decía, él fue monaguillo y 80,000 cosas dentro de la iglesia. Y él decía,
Bueno, ¿tú quieres una fe de bautismo? Bueno, usted acá así, que no tiene un acta de nacimiento, busca una fe de bautismo en la Iglesia Católica y se la dan. Porque van, o sea, los que se bautizan en la Iglesia Católica. Entonces él decía que cuando uno va y se bautiza, cuando bautizan a los niños, es un registro que hacen y eso está guardado. Los que se van a confesar, eso lo toman nota, todo lo que tú hablas, y eso está guardado. Por eso había muchísimos que se desaparecían en los tiempos de Trujillo. Porque los curas se lo decían a la inteligencia y le arrancaban la cabeza. Eso estaba diciendo el general. Y uno entiende que así. Yo recuerdo, yo estaba muchacho, bien jovencito, y hacen una manifestación en la iglesia de allá de San Pedro, la iglesia católica, una iglesia muy bonita, que hay un parque ahí, y ponían unos bocinones ahí, bocina grande. Iban esos tipos. Y todavía, no, porque hay que cogerlo aquí y llevarlo desde aquí hasta el puente Ramfi dándole patada. Será locura. Y, oye, ¿por qué? Porque Trujillo quería que lo hicieran benefactor de la iglesia y ellos se negaron. Pues ya Trujillo había matado muchos hijos de ricos. No va. Entonces, Trujillo se viró contra ellos. Y era un lío. Entonces, mis hermanos, vamos a poner 500 millones de cristianos. Sacando 500 millones, quedan todavía 750 mil millones. Entonces, 250.000 millones es una tercera parte de lo que quedan. ¿Sabes lo que es 250.000? Es una tercera parte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Una tercera parte. Aquí no se trata oiga hermano, no se trata de la muerte. Aquí se trata. Aquí se trata precisamente de eso, de la muerte. No de tormento ni cosa parecida. Y es penoso, mis hermanos, uno viendo el mundo pereciendo. La gente no hace nada. Se le habla y no hace nada. Dice el versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número. O sea que Juan no da ninguna explicación tocante al origen de los ejércitos de los jinetes mencionados en este versículo. Es difícil determinar la naturaleza de los ejércitos. Hay expositores que identifican, o sea, que lo identifican con seres humanos. Otros expositores entienden que son seres infernales, demoníacos. 200 millones, dice la palabra, es un símbolo de una gran multitud. Dice el versículo, el capítulo 5 de Apocalipsis, el versículo 11 dice, y miré y oí una gran voz. Y miré y oí una gran voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Alguien dirá, eso es en el cielo. Sí, es en el cielo. Pero es consolador, mis hermanos, recordar lo de Eliseo. Si mi hermano Luis me hace el favor y me lee 2 de Reyes, capítulo 6.
2 de Reyes, capítulo 6, para yo leer otra parte. El 15 al 17. 15 al 17 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. O sea, ellos en el cielo, no, nosotros somos muchos. Dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice el versículo 17 de Apocalipsis que estamos tratando. El fuego o humo y azufre es un recordatorio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo, quedan 2 o 3 minutos. Ay. En Génesis ya, estamos terminando. En Génesis 19:24, ¿qué dice? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y dice el 28, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. He aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un gran horno. Subía como el humo de un gran horno. Destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Acaso necesitó lo que tienen hoy con tanta bulla y tanto apaviento? O sea, una destrucción masiva. Bueno, ahí tiraron dos artefactos de eso. Las casas están ahí, hay muchísima gente ahí. De Sodoma y Gomorra no quedó nada. Y fue humo y azufre. Fuego y azufre nada más. No necesitaron nada de eso. El poder de Dios. Jack Arberlin es un geólogo de aquí. Él anda buscando ciudades perdidas con un equipo muy profesional, 3D. Arberlin ha encontrado ciudades aquí en Sudamérica. Allí en el Medio Oriente, él se ha empeñado en encontrar a Sodoma y Gomorra, pero no le he podido encontrar. ¿Por qué? 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿La va a encontrar Bildim si la redujo a ceniza? Necesitó los artefactos poderosísimos que tienen hoy, que serán todo será neutralizado el día que Dios quiera, y serán así como ceniza también. Serán. Ahora, estas 3 plagas, mis hermanos, estas 3 plagas mataron, dice el versículo 18, la primera parte, la tercera parte de los hombres, y el 20 dice: y a los otros hombres que no fueron muertos por esta plaga, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. O sea, el sufrimiento no siempre acerca a los hombres a Dios. A veces los aleja más. Una lamentable ilustración de este hecho es la Segunda Guerra Mundial, conforme a
historiadores, produjo más apostasía que avivamiento. Eso dicen estos historiadores. Produjo más apostasía que avivamiento. Notemos los pecados desenfrenados de esos días que alejan a los hombres de Dios. Dice, estamos terminando ya. Vamos a coger 2 minutos. Notemos, el versículo 20, la segunda parte. Ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír, ni andar. Dice el 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de su hurto. Ahora la pregunta es, ¿podrán estar esta persona o ser esta persona parte de la nueva tierra y los nuevos cielos? Bueno, 2 de Pedro dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, esta no es la tierra del milenio. Esta es la tierra que fue a preparar el Señor para nosotros. Y da pena que los que no quieran recibir al Señor, si el Señor viene ahora, o un par de meses, o un año, 2 o 3 años, ¿sabe qué? Ellos navegarán dentro de la gran tribulación. Y todas estas cosas que están escritas en este libro caerán sobre ellos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de hablar de tu palabra, suplicándote, Señor, que los que no te conocen, tanto si están en el Zoom y los que oigan esta predicación, entiendan que Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios quiere que todos estemos con Él. Pero los que lo rechazan, no hay otra alternativa, sino el lugar terrible al que nadie quiere ir. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que estamos aquí reunidos en esta noche. Te suplicamos que ahora vamos a nuestros hogares, que en tu amor y en tu misericordia tú nos lleves con tu cuidado y tu protección. Los que tienen que buscar parqueo, que tú le des un parqueo, que podamos descansar y que mañana tengamos un día en el cual, si tú no has venido, sea de bendición para cada uno de nosotros y nuestra familia. Muchas gracias, recibe en el nombre de Jesucristo. Amén.